cuando ocurrió el terremoto, sufrí una fractura grave en la columna vertebral al intentar rescatar a mi hermana. Después del desastre, ella me engañó para quedarse con el dinero destinado a mi tratamiento. Se compró una casa y se casó con gran estilo con mi primer amor, mientras que yo, por falta de dinero, no pude recibir la atención médica necesaria y quedé paralizada de por vida. De repente desperté y descubrí que había regresado exactamente al momento en que el terremoto acababa de ocurrir. Esta vez decidí ignorar las súplicas de ayuda de mi hermana y huí sola, pero mi primer amor insistió: tu hermana sigue atrapada adentro, sálvala o serás egoísta. Así que lo empujé hacia el edificio que se derrumbaba y le respondí con sarcasmo: claro, tú eres el desinteresado, adelante, sé el héroe. Me desperté sobresaltada por las luces parpadeantes y comprendí que me habían dado una segunda oportunidad. El entorno era idéntico a mi vida anterior, mis padres no estaban y solo mi hermana y yo estábamos en casa, cuando de repente el terremoto golpeó y, por instinto, me dirigí a la puerta del tercer piso que ofrecía una ruta de escape aceptable. Aunque en mi vida pasada regresé para salvar a mi hermana y logré sacarla usando todas mis fuerzas, justo cuando nos acercábamos a la salida ocurrió una réplica. Mi hermana me empujó y corrió hacia adelante, yo tropecé y caí, intenté levantarme para huir. Pero la puerta cedió y grandes rocas junto con el marco se estrellaron contra mi espalda, aislándome de la zona del desastre. Por suerte los bomberos llegaron a tiempo y me rescataron. Sobreviví pero con la columna gravemente rota y necesité una cirugía mayor. Creí que sobrevivir a un desastre traería buena fortuna, pero en cambio me encontré con un novio traicionero y una hermana que se apoderó de todos mis bienes, incluso mis padres. Al regresar, ignoraron mi situación diciendo que no tenían ese tipo de dinero, y mis ahorros de $50,000 fueron considerados necesarios para la boda de mi hermana, dejándome paralizada por no poder costear el tratamiento. Así que al revivirlo no dudé en salir de la casa, ya que no tenía sentido hablar de lazos familiares con quienes me explotaban. Mi novio vivía en la unidad contigua y al verme afuera se tranquilizó, pero al no ver a mi hermana entró en pánico preguntando por Sarah. Entonces comprendí que Mako y Sarah habían tenido una relación a mis espaldas en mi vida anterior, mientras él me gritaba acusándome de egoísta por huir sola, y la multitud me juzgaba diciendo que los desastres revelan la verdadera naturaleza humana. Lo que me hizo estremecer al recordar que cuando quedé paralizada nadie me defendió. Decidí que no permitiría que me etiquetaran como egoísta y tomé el brazo de Mako empujándolo hacia el edificio derrumbado, rogándole que salvara a mi hermana ya que él era rápido, y bajo la presión de las miradas aprobatorias entró corriendo, pero casi de inmediato el edificio colapsó, y tras la réplica los bomberos los rescataron rápidamente. Sarah con el rostro arañado y ambas piernas rotas, y Mako con las mismas heridas que yo sufrí en mi vida pasada. Al hospital, llamé a mis padres, quienes se enfurecieron al saber que yo estaba bien mientras Sarah estaba gravemente herida, acusándome de hacerlo a propósito, y les exigí $100,000 para la cirugía de mi hermana antes de colgar, y poco después me transfirieron $200,000. Lo que me hizo llorar al comparar su indiferencia pasada conmigo. Trasladé el dinero a otra cuenta y regresé cuando la cirugía de Sarah terminó. El médico dijo que no había mucho de qué preocuparse, pero que su pie derecho había quedado irreparable, lo que me hizo sonreír al ver el karma llegar. Mako y Sarah quedaron en la misma habitación, uno sin pie y el otro con la columna rota. Y pronto llegaron su madre dominante y mis padres, quienes me reprendieron diciendo que debía haberme sacrificado por mi hermana, así que destapé la pierna amputada de Sarah y mi madre, al verlo, intentó golpearme, pero me aparté y llamé a la enfermera, lo que los hizo retroceder avergonzados. Luego me exigieron devolver el dinero y solo les regresé $50,000, diciendo que los hospitales consumen dinero rápidamente, y cuando amenazaron con revisar mis cuentas llegó la madre de Mako llorando, lo que desvió toda su atención, mientras yo explicaba a todos, incluso a un periodista, que Mako había regresado como un héroe a salvar a mi hermana y quedó así por ello, provocando el llanto desesperado de su madre, hasta que el médico confirmó que la columna de Mako estaba aplastada y necesitaba una cirugía urgente y costosa, momento en el que su madre, temblando, solo pudo decir que eran una familia rural común. ¿De dónde íbamos a sacar semejante cantidad de dinero? Al oír esto, mis padres me apartaron rápidamente, advirtiéndome en silencio que no dijera nada. Pero tras un momento de silencio, el médico dijo: ¿acaso no resultó herido al salvar a alguien? Tal vez deberían contactar con la familia de la persona a la que salvó. La madre de Mako se giró de inmediato para mirarnos y sentí como mis padres se tensaban.
La sala estaba ruidosa y el médico ya no permitió entrevistas con los medios. Cuando todos se fueron, la habitación cayó en un silencio inquietante. La madre de Mako nos fulminó con la mirada como si quisiera devorar a toda nuestra familia, mientras mis padres bajaban la cabeza fingiendo ignorancia. Tras 2 minutos así, la madre de Mako se acercó, observando a mi hermana. El médico dijo que su hija no está tan grave, ¿verdad? Solo perdió un pie. Rió con amargura. Si mi hijo no hubiera arriesgado su vida, quién sabe si su hija siquiera estaría viva. Mi madre intentó hablar, pero fue interrumpida. ¿Oyeron lo que dijo el médico? Mi hijo salvó la vida de su hija. Ustedes tienen la obligación de ayudar con los gastos médicos. Empiecen transfiriendo $5,000 a mi cuenta. Al principio mis padres parecían culpables, pero en cuanto oyeron $50,000, se negaron. ¿La vida de su hijo vale tanto como para exigir $50,000? Es una locura, discutió mi padre. Cuando mi hija vio esto, ya era demasiado tarde. Su hijo apenas intervino antes de que el edificio se derrumbara. No la salvó, solo bloqueó el paso. Si no hubiera irrumpido de repente, quién sabe, quizá mi hija habría estado bien. No me sorprendió la absurda lógica de mis padres. En mi vida anterior me trataron igual. Cuando yacía enferma en la cama, mi madre le daba a Seba sopa de pollo cocida durante horas, mientras que a mí solo me daban gachas y verduras encurtidas. Se quejaba ante el médico de las dificultades, diciendo que yo les causaba problemas, y luego rechazaba la sopa. Mientras me moría, mi espíritu flotaba arriba, viéndola intentar forzarme a cerrar los ojos. Tú elegiste esto por ser inquieta. ¿Para quién es eso? Estás maldita desde el principio. Mi Seba siempre fue afortunada. Habría escapado sin ti. Incluso me abofeteó las mejillas con rabia. Yo no podía hablar entonces, pero la madre de Mako sí sabía usar las palabras. ¿De qué estás balbuceando? Mucha gente vio a mi hijo correr a salvar a tu hija. Con una madre como tú, no es de extrañar que tu hija se comporte así, declaró. Me quedaré aquí hasta que arreglen ese dinero. Mi hijo es mi vida, y si yo no encuentro paz, ustedes tampoco. Al principio mis padres se burlaron de ella, llamándola una campesina ruidosa y sin educación. ¿Qué podía hacer una mujer de pueblo aquí? Pero al final entraron en pánico al no poder reunir el dinero. La madre de Mako empezó a hacerles la vida imposible. Interrumpía la medicación de Seba e intentaba perturbarla de todas las maneras posibles. Era implacable. Tras 2 días, mis padres estaban exhaustos, mientras yo fingía preocuparme pero en secreto disfrutaba del caos. Tenían que turnarse para vigilar, temiendo que ella se colara. A los 2 días estaban visiblemente agotados. Entonces Seba recuperó completamente la conciencia. Mis padres, temiendo alterarla, dudaron en decirle que había perdido un pie, pero la madre de Mako lo contó todo. Has pasado por mucho. Cuando me recupere, cuidaré de Mako, incluso si mi hermana es su novia. Ella fue consentida desde niña, no le hagas caso, dijo Seba con educación, ya molesta por mi comportamiento reciente. La madre de Mako me puso los ojos en blanco. Mi hijo tiene mala suerte de tener una novia como tú. Intervine entonces. Rompamos. Ni lo sueñes. Seba permaneció despierta más tiempo. La situación de Mako no podía ocultarse. 2 días después, Mako despertó y se dio cuenta de que quizá quedaría paralítico. Estalló. Mamá, tienes que conseguir dinero para el tratamiento ahora. Soy tu único hijo. Tengo solo 25 años. No puedo quedar postrado en cama para siempre. Al oírlo, esboceó una sonrisa burlona. Es cierto, nadie puede comprender de verdad cómo se siente otra persona. Cuando ocurrió mi propio accidente, yo tenía solo 24 años y tampoco tuve otra opción que esperar la muerte. En cuanto Mako dijo eso, su madre señaló la cara de mi madre. ¿Oíste eso? Date prisa y dame el dinero para la operación de mi hijo. Es nuestro único hijo. Por muy crueles que sean, no pueden dejar que nuestra familia se extinga, ¿verdad? Sara miró alrededor,
completamente confundida. Mi madre, con las manos en la cintura, replicó furiosa, no hay dinero, solo una vida. Viva o muera, ¿qué tiene que ver con nosotros? Y seamos sinceros, si no fuera por tu hijo, mi hija no habría perdido el pie. Mi padre empujó con fuerza a mi madre, pero ya era demasiado tarde. Sara luchó por incorporarse. Mamá, ¿qué quieres decir? ¿Qué pasó con mi pie? Ay no, cariño, solo estaba bromeando, se rió la madre de Mako. Karma. Sara retiró las sábanas con vacilación. Su tobillo estaba vendado y no había nada debajo. Mamá, ¿dónde está mi pie? ¿Qué pasó? Sara lloró, rompiéndole el corazón a Mako. Él solo pudo quedarse allí, angustiado. No puedo seguir así, mamá. Hermana, ¿por qué no me llevaste contigo cuando te fuiste? Con una llamada, nada de esto habría pasado. Todos se giraron para mirarme, con los ojos llenos de ira y asco. Ambas familias parecían desear que yo muriera para pagar este desastre. Pero no, voy a vivir bien y echar gasolina al fuego. Puse una expresión de impotencia. Sara, a menudo sales a beber y solo vuelves al día siguiente. ¿Cómo iba a saber si estabas en casa? Te llamé varias veces antes de irme. No respondiste, así que me fui sola. En cuanto dije eso, el rostro de Mako cambió. Sara le lanzó una mirada de reojo y se enfureció. ¿A quién dices que sale a beber? Mamá, sabes que nunca me quedo fuera toda la noche, ¿verdad? Por desgracia, mi madre no captó la indirecta de Sara. Todo es culpa de tu hermana. ¿Cómo no se dio cuenta de que volviste a casa esa noche? Haciéndome la víctima, salí corriendo con los ojos llenos de lágrimas y encontré un lugar tranquilo para hacer una llamada. ¿Es el reportero Genio? Tengo una grabación para usted. Usé el trabajo como excusa y pasé 2 días sin estrés en un hotel. El hospital seguramente seguía en caos. 2 días después llegué temprano. Por casualidad, sacaron a Mako para hacerle pruebas y oí a Sara y a mis padres hablando. Mamá, ¿de verdad no van a darle el dinero a Mako? Pero Mako me salvó. Mis padres fueron firmes. No, niña tonta. ¿Sabes cuánto está pidiendo su madre? Tenemos que guardar el dinero para tu dote. ¿Qué harás si lo damos todo? La dote de una mujer es su respaldo después del matrimonio. Al oír que era por su propio interés, Sara se quedó en silencio de inmediato. Justo cuando iba a entrar, miró a nuestros padres. Mamá, papá, ¿acaso mi hermana no gana mucho dinero con su negocio? Los 3 se miraron y sonrieron juntos. Mi dinero no cuenta como dinero, el mío solo sirve para tapar sus agujeros y desaparecer. Bajé la mirada, solté una risa fría y entré sin cambiar de expresión. Se mostraron culpables. Mi madre chasqueó la lengua, molesta. ¿No sabes llamar antes de entrar? Mi padre frunció el ceño y le dio un codazo. Luego, sorprendentemente, me tendió una manzana. Supongo que fue la primera vez en mi vida. Todo lo que comía Sara se presentaba cuidadosamente en platos. En cuanto a mí, tenía que conformarme con sobras resecas o podridas. Ignoré la manzana y me senté, con gesto preocupado. Por alguna razón, mi madre nunca me quiso. Ni siquiera necesitar mi ayuda le impedía regañarme. Tu hermana no está bien y tú estás haciendo pucheros. ¿Qué te pasa? Pones esa cara todos los días. Alguien podría pensar que te maltratamos. Sara le lanzó una mirada y trató de acercarse a mí. Hermana, ¿qué pasa? Te fuiste 2 días mientras yo estaba en el hospital. Algo ocurre. No te enfades con mamá, está agotada estos días. Mira cómo mi querida hermana siempre logra echarme la culpa en pocas palabras. Esta vez seguí el juego y volví a suspirar. ¿Qué pasa? Suéltalo. Tal vez el terremoto de nuestra familia sea porque sigues suspirando. ¿Qué? Interrumpí a mi madre, intentando parecer con lágrimas en los ojos. Mi negocio está en problemas. Los 3 me miraron. ¿Por qué? Sus miradas estaban sincronizadas. Si no hubiera oído su conversación antes, habría pensado que estaban realmente preocupados.
¿Qué hiciste? Mi madre me empujó del hombro. Te dijimos que trabajaras en ese empleo. Tenías que andar con tus emprendimientos. Mira ahora, la familia no puede contar contigo para nada. Si no tienes dinero, lárgate de aquí. No mantenemos parásitos. Por fin, las palabras que llevaba esperando. Puse una expresión desconsolada. Mamá, no vas a desheredar a tu hija solo porque no tengo dinero, ¿verdad? Lárgate. Mi madre siguió maldiciéndome, ignorando los intentos de mi padre y de Seba por calmarla. ¿Para qué vuelves si estás arruinada? Aléjate de nosotros. Me di la vuelta y me fui sin mirar atrás. Sorprendentemente, no sentí tristeza, solo alivio. Había pasado una semana desde el accidente de Michael. Su madre debía de estar perdiendo la paciencia. Al día siguiente, Internet se inundó con una grabación, precisamente la que yo había enviado al reportero. Las palabras irracionales de mi madre se volvieron virales. No hay dinero, solo una vida. Viva o muera, ¿qué tiene que ver con nosotros? Y seamos sinceros, si no fuera por tu hijo, mi hija no habría perdido el pie. Desplazándome entre los comentarios con una mascarilla puesta, me reí tanto que casi lloré. Algunas personas eran despiadadas. ¿Por qué esta vieja no se larga de una vez? Si todos fueran como tú, no quedaría ni una persona decente. Otro añadió, la gente buena muere joven, pero los malvados viven para siempre. ¿Por qué no vas tú y ocupas el lugar de tu hijo? Me sorprendió el nivel de crueldad. Mi madre era una maestra de primaria jubilada y, a pesar de su edad, todavía navegaba por Internet. Temí que se encontrara con esos comentarios tan duros. Esa tarde empezaron a aparecer numerosos videos en línea. Algunas personas compasivas visitaron el hospital. En los videos, parecía que los teléfonos prácticamente se les metían en la cara a mis padres y a Sarah. ¿De verdad dijiste si te gusta bien, y si no, vete? La vida de tu hija es valiosa, pero la de los demás no. Eres maestra de las futuras generaciones. ¿Es una broma, Sarah? ¿Estás de acuerdo con tu madre? Después de todo, el héroe que está ahí en la cama resultó herido al salvarte. El rostro de Sarah se puso rojo en el video y no pudo responder. Mientras tanto, la madre de Michael lloraba y condenaba públicamente a mi familia por sus terribles acciones. La situación era demasiado para que mis padres la manejaran. Al día siguiente fui de incógnito al hospital para presenciar el espectáculo. Me quedé impactada al llegar a la entrada. Un internauta bien intencionado había colocado 3 coronas fúnebres con los nombres de mis padres y de Sarah. Me bajé discretamente la gorra y me apresuré a entrar. En cuanto entré al pasillo, oí un alboroto. Sorprendentemente, incluso Sarah y Mako estaban discutiendo. Si no pagan la cirugía, no esperen más tratamiento, gritó la madre de Mako. Luego destrozó los 4 medicamentos que Sarah necesitaba e incluso lo transmitía en vivo. Mi madre se enfureció y empezó a forcejear con ella. Por tu culpa perdí mi trabajo. Me faltaban 5 años para jubilarme. Todo es culpa tuya y ahora quieres acosar a mi hija. Te arrastraré conmigo. Empezaron a tirarse del pelo. Mi madre, que antes se enorgullecía de ser culta, se había convertido en una pendenciera. Mi padre intentó intervenir, pero acabó uniéndose a la pelea. Sarah y Mako se quedaron en la cama gritándose el uno al otro. Si hubieras sabido que tu familia era así, no te habría salvado, dijo Mako. Ni siquiera vales tanto como el pulgar de mi hermana, respondió Sarah. Ella tenía más energía y, frustrada, lanzaba manzanas. La pelea se intensificó y arrastró incluso al personal del hospital. En silencio marqué el 9911. Hola, oficial, hay una pelea en el hospital. Están atacando al personal. El caos era tan grave que ninguna de las dos familias podía manejarlo sola, por lo que fue necesaria la intervención policial. Si no podían llegar a un acuerdo, la vía legal quizás sería la única solución. Con tanta gente mirando, la policía prometió compartir el resultado final. Recordé de mi vida pasada que la cirugía costaba alrededor de $600,000. Mis padres quizá tenían suficientes ahorros. Después de pensarlo, regresé a casa a escondidas. La madre de Mako ya había aprendido a hacerse la víctima en Internet y empezó a recaudar dinero mediante transmisiones en vivo. Mako no pudo esperar más.
Esa noche antes de dormir me llamó. Su voz temblaba. Emily, hace muchísimo que no me visitas. ¿Crees que ahora soy inútil y planeas dejarme? Te extraño. Este lío entre nuestras familias no tiene que ver contigo. Casi le creí si no fuera porque su madre me estaba difamando en su transmisión en vivo. La gente en internet especulaba sobre mis intenciones. Chicas, todas son iguales. Recuerden que su familia estaba metida en este lío, pero ella no aparecía por ningún lado. Despierta, influence. La cirugía es clave. No puedes seguir retrasándola para conseguir dinero. Me reí suavemente. Pensaban que podían sacarme dinero manteniéndose unidos. Si rompíamos, me destrozarían públicamente. Respondí con calma. ¿Estás diciendo que no te quiero, Mako? Entonces, ¿por qué fuiste contra la corriente para ayudar a mi hermana durante el terremoto? Ni siquiera sabía que estaba en casa. Yo ya estaba afuera, pero tú entraste corriendo. Ustedes dos son así de cercanos. Mientras los comentarios en la transmisión cambiaban, volví a reírme. No usarás a gente ingenua contra mí. Mako intentó contactarme varias veces más, pero me negué. Apuesto a que ahora ya no les quedan opciones. Cuando las negociaciones con la policía se estancaron, ambas familias tuvieron que ir a los tribunales. Pero Mako no podía esperar. Sabía que yo tenía algo de dinero. Más tarde incluso inició una campaña de recaudación. Sarah no pudo soportar la presión y fue dada de alta. Escuché que su casa fue vandalizada con pintura roja. 2 días después recibí una llamada de Sarah. ¿No vuelves a casa a pesar de que está pasando tanto? ¿Tu corazón es de piedra? Mamá está en el hospital. Fui al día siguiente. ¿Qué pasó? Sarah había vuelto a ser ella misma, incluso señalándome para manchar mi nombre. Tienes el descaro de preguntar. Todo es por culpa de tu novio. Exigió $700,000 en daños. Estamos siendo acosados por internautas enloquecidos. Mamá vio la casa cubierta de pintura roja y sufrió un infarto. Oh, se asustó. Estamos hablando de Mako. Mi novio ahora. Sarah se sonrojó. No sabes de lo que hablas. Puse los ojos en blanco, pero en ese momento un ladrillo se hizo añicos a mis pies, con un mensaje diciéndole a Emily que se muriera. Parecía que mi mamá aún tenía algo de fuerza. Ahora podía colgar el teléfono sin preocuparme. Una semana después, la madre de Mako hizo una transmisión en vivo anunciando que había recibido $600,000 de compensación. Parecía que mi mamá y los demás realmente habían apretado los dientes y pagado. La gente en internet la felicitaba, pero ha pasado tanto tiempo. Mako todavía puede operarse. Después de terminar mis propios asuntos, envié un expediente a la oficina de educación. Era la evidencia que había reunido recientemente mostrando las actividades de tutoría privada de mi madre durante la última década. Una vez que esto se hizo público, causó un gran revuelo en internet. Una persona así no merece ser maestra. Saquémosla de aquí cuanto antes. Todos parecían ansiosos por sumarse. Y muchos padres cuyos hijos habían tomado sus clases particulares la denunciaron, no solo por dar tutorías, sino también por insultar y menospreciar a los estudiantes con frecuencia en clase. Un padre presentó una denuncia con su nombre real diciendo, mi hijo es vivaz y activo, pero esta maestra lo llamó una desgracia, un parásito de la sociedad, y lo hizo estar de pie en el pasillo todo el día. Mi hijo ya ha perdido el interés en la escuela y solo está en 3er grado. La culpa de mi madre era inmensa. Tras una investigación, la oficina de educación la despidió y exigió la devolución de todas las ganancias ilegales de los últimos 5 años. En cuanto a los estudiantes que fueron insultados y menospreciados, mi madre tuvo que disculparse con ellos en persona. Ya habían agotado sus ahorros para el pago de Mako y ahora además tenían que devolver el dinero. ¿De dónde iba a salir el dinero? Sarah había sido criada como una pequeña princesa, con un salario mensual de $3,000. Pero todo se iba en artículos de lujo. Sarah había gastado todo ese dinero hacía tiempo. Ese día mi madre me envió un mensaje. Su tono era duro. Dame $300,000. Me sorprendió la cantidad. De verdad había tanto de 5 años de tutorías. Entonces, ¿por qué cuando yo acababa de empezar a trabajar y necesitaba cirugía por apendicitis aguda, mi madre dijo que no había dinero? Pensándolo bien, respiré hondo y respondí, no lo tengo. Después supe que vendieron la casa. También circulaba un video de mi madre disculpándose con ese estudiante. Para alguien que había sido orgullosa toda su vida, ahora tenía algunas canas. Fue la primera vez que la vi tan humillada. En cuanto a Sarah, lo perdió todo por el incidente anterior y fue despedida de su antiguo trabajo. Luchaba por encontrar empleo, nadie quería contratarla. Un amigo dijo que la vio en un KTV trabajando como anfitriona de karaoke, toda magullada y llena de golpes.
entendí que, con un rostro bastante parecido al mío, a veces yo también recibía insultos injustos cuando salía. Una vez resuelto todo este caos, dejé la ciudad. Desde que me gradué de la universidad había intentado distanciarme de mi familia. Por suerte, lo logré. Mi negocio en la ciudad vecina empezó a despegar. Mientras iba en el tren, me encontré de nuevo con la transmisión en vivo de la madre de Mako. Tenía la cámara enfocando a Mako, que estaba sentado en una silla de ruedas. Por favor, envíen un regalo. Repetía una y otra vez esas pocas frases. Pero los espectadores de su transmisión iban disminuyendo. Usando siempre la misma súplica por atención, la gente acaba volviéndose inmune a la compasión. Deslicé la pantalla y bloqueé la cuenta de la madre de Mako. Voy a perseguir mi futuro brillante. Estas personas y cosas molestas deben quedarse atrás para siempre.